al tercer mensaje de esta serie, titulada Efesios, una iglesia gloriosa. Entonces yo los quiero invitar a abrir sus Biblias en el libro, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, los versículos 15 al 23. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Amén. Oremos al Señor. Señor, te damos muchas gracias por esta palabra que ha sido leída. Deseamos, Señor, que ella hable hasta lo más profundo de nuestro corazón. Deseamos, Señor, que la meditación de nuestro corazón y las palabras de nuestros labios sean agradables delante de tu presencia. Te suplicamos por Cristo Jesús, nuestro Señor. Este es el tercer mensaje de nuestra serie Efesios, una iglesia gloriosa, y este lleva por título Oración por una iglesia gloriosa. En tiempos como en los que vivimos se hace tremendamente necesario que nos hagamos esta pregunta, que a pesar de que la oración es una práctica cotidiana de nosotros los creyentes, muchas veces lo que damos por sabido se olvida y es necesario que recordemos cuál es el propósito de la oración, sobre todo cuando a través de diversos medios escuchamos, vemos ciertos mensajes acerca de la oración. Aquí hay una imagen que muestra a lo menos 3 tipos de iglesias que se dan en el presente. Fíjense, aquí todas son iglesias evangélicas. No es que por el hecho de que esté en portugués, que solo los brasileños tienen ese problema, ¿no? Son 3 tipos de iglesias evangélicas que se dan en el presente. Tenemos una que su mensaje central es que Jesús cura, que Jesús sana. La otra, que su mensaje central es que Jesús prospera. Y la otra, que su mensaje central es que Jesús salva. Pero si ustedes se fijan, la cantidad de personas que asisten a una determinada iglesia va variando según el tipo de mensaje. Ahora, nosotros creemos que Jesús prospera. ¿Amén? Amén. Sí, creemos que Jesús prospera. Creemos que Jesús sana. ¿Amén? Amén. Lo hemos visto cómo Dios ha hecho obras milagrosas en medio de nosotros. Pero eso no es el centro de nuestro mensaje. El centro de nuestro mensaje es que Cristo fue crucificado y que murió por nosotros y que resucitó entre los muertos, y que la mayor bendición, que el mayor gozo, que la mayor esperanza que nosotros podemos tener es que Él nos salvó y que vive con nosotros y que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el centro de nuestro mensaje, que Cristo murió por nosotros, que Cristo fue crucificado y murió por nosotros. Entonces, cuando nuestras oraciones se transforman en una exposición de peticiones, y solo eso, o sea, nos hincamos a orar y le decimos: Señor, te pido, y gracias por esto, estamos
errando el camino. Debiésemos hacernos la pregunta que hicieron los discípulos de Jesús al Maestro, cuando le dijeron: Maestro, enséñanos a orar. Y Jesús les enseña lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. En esta ocasión, a la luz de la oración de Pablo por una iglesia gloriosa, encontraremos un modelo, un ejemplo, una forma, una enseñanza acerca de la oración. ¿Y cuál es el centro de esta? Veremos cómo Pablo en este pasaje combina la doxología, la acción de gracias y la intercesión. Aprenderemos que orar no es solo pedir, sino también y fundamentalmente dar gracias, es adorar. Y veremos cómo la expresión de la vida cristiana se ve fortalecida, se ve motivada por una oración como esta. En primer lugar, los quiero invitar a ver la gratitud de Pablo hacia una iglesia gloriosa. Y eso según los 2 primeros versículos del texto que hemos leído. Si volvemos a la lectura del texto, encontraremos lo siguiente: por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. O sea, como veíamos en la introducción del sermón, Pablo está escribiendo esta carta a un número importante de iglesias del Asia Menor. A lo menos ese es el consenso al cual han llegado los distintos eruditos de la Biblia, fundamentalmente de las líneas de teología conservadora. Veremos entonces que Pablo está escribiendo a un número importante de iglesias, no solo a Éfeso, una iglesia que él conocía bastante bien. Por eso él señala que él se ha enterado, ha recibido la noticia de que ellos tienen un número importante de obras, de frutos que muestran que son una iglesia verdadera. Y esa noticia, ese enterarse por esta iglesia, lo hace recordarlos constantemente, y el recuerdo no queda ahí solamente, sino que se traduce en oraciones. Pablo es alguien que se entera de las noticias de la iglesia, les recuerda constantemente y ora por ellos. Aquí hay una lección tremendamente importante para la iglesia del presente. Como pensamos al comienzo, cuando hacemos de nuestras oraciones una exposición de peticiones, muchas veces en esas mismas peticiones olvidamos a los demás, olvidamos a los otros, olvidamos que la Escritura nos manda a orar los unos por los otros. Este mensaje cristiano, este mensaje bíblico debe hacer sentido y fuerza en nuestra vida. ¿Cuánto estamos orando por la Iglesia Presbiteriana de Chile? ¿Cuánto estamos orando por las plantaciones de iglesia? ¿Cuánto estamos orando por los pastores, por los ministros del Señor? ¿Cuánto estamos orando por los miembros de las distintas comunidades de fe? ¿Cuánto estamos orando por la iglesia de Cristo repartida por todo el mundo? ¿Cuánto estamos orando por los misioneros que día a día están predicando el Evangelio? ¿Cuánto estamos orando por esos mismos misioneros que corren muchas veces el riesgo de su propia vida por comunicar la fe? ¿Cuánto estamos orando por la iglesia, por la extensión del mensaje del reino, para que muchos más sean añadidos a la comunidad de fe? Pablo es alguien que se entera de las noticias de la iglesia, recuerda, y muchas veces nosotros nos enteramos, recibimos semanalmente un boletín mensual. Tenemos las páginas de internet y los Facebook de las distintas iglesias presbiterianas de Chile. Podemos acceder a través de internet a las noticias de las distintas iglesias evangélicas del mundo. Podemos acceder a toda esa información, pero esa información no queda en nada si no doblegamos nuestras rodillas y oramos por esas comunidades de fe, si no oramos los unos por los otros, si no oramos por aquellos que están en misión junto al Dios que trabaja hoy con nosotros. Esto es tremendamente relevante. Oremos los unos por los otros. Pablo nos enseña con su ejemplo a orar los unos por los otros. ¿Y cuál es la noticia que Pablo recibe al respecto? Pablo recibe la noticia de que ha oído de la fe en el Señor Jesús
me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos. Aquí, los frutos de la iglesia, cuando Jesús señaló que por sus frutos los conoceréis, aquí están bastante claros. Los frutos de esta iglesia son la fe y el amor. Esta fe y el amor son características que identifican a la iglesia de Cristo. Y esta identidad no está basada en las cualidades, en las potencialidades que los sujetos que conforman esta comunidad de fe puedan tener, sino por la obra que el Espíritu Santo hace en ellos. Tanto la fe como el amor son fruto de la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Y en ese sentido también es tremendamente relevante decir que junto a la esperanza, la fe y el amor, fe, esperanza y amor, ¿se acuerdan de algo usted? A la luz de eso que he citado, fe, esperanza y amor, 1 Corintios 13, que nos habla de la excelencia del amor y nos dice que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Fe, esperanza y amor son una verdad central de la iglesia primitiva. Como diría Juan Crisóstomo, un gran predicador de la iglesia primitiva. De hecho, Crisóstomo es un sobrenombre que significa boca de oro o el de habla dorada. Imagínense cómo era de predicador este hombre. El boca de oro. El boca de oro decía: la fe y el amor son unidos por Pablo frecuentemente. ¡Qué pareja tan maravillosa! Y en ese sentido, nuestra fe en Cristo, nuestro basamento doctrinal que está sustentado en la doctrina de profetas y apóstoles, en la Escritura, esa fe que está sentada en Cristo se traduce, se condice, se vive a través de las obras de amor. La mejor traducción de la Biblia es la traducción a la vida. Es que nosotros llevemos a la vida lo que la palabra del Señor nos está enseñando. Y el mayor mensaje que nosotros podemos ver en la Escritura es que debemos amarnos los unos a los otros. Y aquí no podemos dejar de tener presente al mismo apóstol Pablo diciendo en la carta a los Gálatas, diciendo que debemos hacer el bien a todos, y particularmente y mayormente a los de la familia de la fe. Nuestra preocupación por la iglesia de Cristo es clave, es central. Debemos amarnos los unos a los otros. Segundo lugar, tenemos la gratitud de Pablo hacia el Cristo de la gloria. Es sumamente interesante, porque esta es una oración por la iglesia gloriosa. Pero si hablásemos de extensión, la mayor cantidad de extensión de la oración está dirigida al Cristo de la gloria que está en la iglesia, que está presente en la vida de la iglesia. Veamos lo que nos dice los versículos 17 al 19, la primera parte del versículo 19, hasta donde está el punto seguido. Dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Dios, por medio de los dones con los cuales Él dota a su iglesia, se da a conocer a sí mismo, da a conocer cuál es su carácter y cuáles son sus planes. Y en este sentido, los dones de Dios que vemos reflejados y por los cuales Pablo intercede en favor de esta iglesia, es Pablo orando por esta iglesia, diciendo que el Señor les conceda sabiduría y revelación e iluminación. Esta sabiduría y revelación apunta a una percepción clara que permite la aplicación del conocimiento. O sea, no solo que nuestros ojos sean abiertos, que los que antes andábamos en oscuridad seamos pasados a la luz de la vida y podamos ver con claridad las verdades del Evangelio, verdades que no estaban ocultas porque nadie busca a Dios, nadie
puede encontrarlo por sus propias capacidades, por sus propios méritos. Es el Espíritu Santo el que hace la obra en los creyentes para que podamos conocer a Dios. Y en ese sentido, cuando le podemos conocer, esta sabiduría y revelación no es mero conocimiento, no es solo un ejercicio de intelectualidad, de que uno pueda conocer teóricamente al Señor. Es también la aplicación de ese conocimiento, es la capacidad que el Espíritu Santo nos provee a los creyentes para poder vivir lo que nosotros conocemos del Evangelio. Y por otro lado, se nos habla de la iluminación, que también es otra actividad del Espíritu. Es el Espíritu Santo quien ilumina nuestros ojos, de tal modo que con la claridad que Él nos provee, podamos tener la claridad suficiente, el conocimiento de la esperanza, de su gloriosa herencia y de la grandeza de su poder. Fíjense, quiero hacer una acentuación en esto, porque Él está hablando de la esperanza. ¿Y cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es su esperanza? ¿Cuál es su esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza como iglesia? Que podamos crecer numéricamente, parte de nuestra esperanza, que podamos nosotros personalmente lograr un buen trabajo, algún objeto de valor importante. ¿Cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza bienaventurada es el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es la venida del Señor. Esa es nuestra esperanza. Que de repente mucha gente cuando habla del futuro, de la venida del Señor, lo que hace es meter miedo a las personas. Es como esta idea del apocalipsis now, el apocalipsis ahora. Cada vez que el año pasado, a propósito del 2012, el 21 de diciembre, se hablaba en los matinales, en la tele, sobre el apocalipsis, se hablaba de una catástrofe. Y regularmente incluso cuando decimos esto es apocalíptico, estamos hablando de algo catastrófico, de algo terrible, de algo grave, de algo portentoso, pero que va unido a una idea de tragedia. Cuando nosotros vemos el mensaje de la venida del Señor en la Escritura, no solamente vemos la amonestación de servir al Señor, de trabajar, de tener paciencia y pacientemente aguardar la venida del Señor, sino que fundamentalmente vemos en ello una esperanza, un motivo de alegría, un motivo de gozo en medio de las dificultades del presente. Porque podemos tener por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros habrá de manifestarse. Y en ese sentido, esa esperanza bienaventurada nos hace anhelar encontrarnos con la presencia del Señor, con el Señor de la gloria, con el Cristo de la gloria. Yo anhelo ese momento, anhelo el momento de encontrarme con Cristo cara a cara y decirle cuánto le amo y cuánto le agradezco porque Él me ha amado a pesar de lo que soy, a pesar de lo que hago, a pesar de lo que pienso. A pesar de lo mediocre que son muchas áreas de mi vida, a pesar de eso, le diré a Cristo cuánto le amo y le agradeceré por todo mi amor. Creo y siempre he esperado que le abrazaré y le besaré y le diré cuánto le he amado. Anhelo ese momento, porque el estar con Cristo, el verle cara a cara, será el cielo de los cielos. El encontrarnos con la gloria poderosa de Cristo. Lo que hace del cielo un lugar glorioso no son las calles de oro, el mar de cristal en ese lenguaje metafórico del Apocalipsis. Es la presencia de Cristo, del Cordero inmolado por nuestro bien, del León de la tribu de Judá, del que anda en un caballo blanco y ha sido vencedor por siempre. Bendito sea el Señor. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra gloriosa herencia, por la herencia que nosotros no merecíamos. Que no éramos hijos, el Señor nos ha adoptado y nos ha dado un espíritu de adopción por el cual podemos clamar Abba, Padre. Y la grandeza de su poder, que actúa en nosotros, los creyentes, a favor de los que creemos. Esto es tremendamente maravilloso. Porque este no es un poder en abstracto, no es un poder que actuó en el pasado, es un poder que sigue actuando en favor de los creyentes.
El Señor es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Su poder no ha cambiado. Y con ese poder nos sostiene como iglesia. Si creemos que solos podemos hacer las cosas, si creemos que solos como iglesia podremos lograr nuestras metas, nuestros desafíos, nuestros sueños, estamos totalmente equivocados. Apartados del Señor, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Sin Él no somos nada. Pero aferrados a Cristo, aferrados a Él. Y ese aferramiento no es solo parte de un esfuerzo nuestro, es la gracia de Cristo que nos sostiene, que nos hace caminar de su mano, que nos hace perseverar hasta el fin. Porque es Cristo, es su obra graciosa, la que nos sostiene, la que nos da poder, la que nos infunde de ánimo, de esfuerzo. Como dice la Escritura en Isaías, Él de esfuerzo ha alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová correrán, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es Cristo, es Dios que está a nuestro lado, fortaleciéndonos, ayudándonos a seguir adelante, ayudándonos a conseguir nuestras metas, nuestros sueños, porque son los sueños de Él los que ha puesto en nuestro corazón. Y por otro lado, una iglesia gloriosa tiene como cabeza a un Cristo glorioso. Dice los versículos, la segunda parte del 19 hasta el versículo 23. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Este es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y como cabeza, no es cualquier señor, no es cualquier líder, no es cualquier dirigente. Yo creo que Pablo comienza poniendo el eje diferenciador de Jesús en relación a cualquier sujeto de la historia. Si nosotros podemos caminar por la comuna de Puente Alto, vamos a caminar por esta misma calle y vamos a encontrarnos con la calle Balmaceda, que refiere a un presidente de la República de Chile, no hasta 1891, José Manuel Balmaceda. Vamos a caminar hasta la plaza de Puente Alto y nos vamos a encontrar con un monumento que habla de Manuel Rodríguez. La plaza de armas de Puente Alto se llama Plaza Manuel Rodríguez, por lo demás. Podemos caminar hasta la plaza de las Mercedes, donde está la iglesia católica, y nos vamos a encontrar con un monumento a Bernardo Higgins, que es considerado por muchos historiadores como el padre de la patria. Y así, podemos caminar algunas cuadras más allá y nos vamos a encontrar con la calle Arturo Prat, que refiere a otro héroe, que según un historiador llamado Guillermo Satter, habla de un santo laico, porque Arturo Prat es puro, es santo. Lo único que lo sucia a Arturo Prat son las palomas. Nada más. En ese sentido, nos vamos a encontrar con héroes, con sujetos, con distintos personajes. Pero si vamos, por ejemplo, a la Alameda, nos vamos a encontrar que allí, en plena vía pública, hay un cementerio donde está el altar de la patria, y vamos a bajar, y si nos permiten abrir, vamos a encontrarnos con un cajón que tiene lo que queda de Bernardo Higgins, y lo vamos a poder remecer, y allí está lo que queda de ese sujeto. Si vamos al cementerio general, nos vamos a encontrar con la tumba de Manuel Rodríguez, con la tumba de Balmaceda, y vamos a poder encontrarnos con sus huesos, con lo que queda de ellos. Cristo, hace casi 2000 años atrás, dijo acerca de sí mismo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa palabra se cumplió en él mismo, porque ni la muerte ni la sepultura lo pudo retener. Cristo, al tercer día, resucitó entre los muertos, venció la muerte, mató el dominio que tenía la muerte. Por eso, algún día, cuando nos levantemos de nuestra tumba, frente a nuestro nicho, frente a nuestra sepultura, vamos a poder decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón?
¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque Cristo venció la muerte. Dios, que nos da el poder a nosotros como iglesia en el presente, con ese mismo poder levantó a Jesucristo entre los muertos, le ha glorificado, le ha sentado a su diestra y le ha dado todo el dominio, toda la adoración, todo el goce que merece este Señor, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que no es Rey, insistamos, de manera abstracta, sino que Él es soberano, porque su poder está muy por encima de todo gobierno, autoridad, poder, dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Cristo es soberano, es cabeza, no solo de la iglesia, Él es soberano de todo el mundo, Él está reinando hoy en el presente. Bendito sea el Señor. El reino de Cristo, el reino de Dios se ha acercado a nosotros con la venida, con la primera venida de Cristo. Desde allí el reino de Dios se ha acercado a nosotros. Desde ese momento estamos viviendo el tiempo final, los tiempos posteros. Cristo es Rey y Señor de todo. Y debe ser digno de recibir toda honra y toda gloria por eso. Ahora, Pablo nos introduce en el reconocimiento de Cristo como cabeza de la iglesia a un tremendo misterio. A un tremendo misterio. Porque miren lo que dice acerca de la iglesia. Dios sometió, versículo 22, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Este es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Hay mucho desacuerdo acerca de lo que quiere significar realmente este versículo. Pero, acudiendo a nuestra tradición histórica, a los teólogos reformados, nos encontramos con una interpretación que es coherente con todo el versículo, con todo el pasaje, con toda la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vemos que Dios ha sometido a todas las cosas al dominio de Cristo. Pero fíjense, y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero fíjense lo que hace su cuerpo. Es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Esta idea quiere reflejar que la iglesia en el presente, misteriosamente, es complemento de Cristo. Eso suena a herejía. ¿A dónde le sonará herejía? Aquí no estamos hablando de la esencia divina. En ningún sentido la esencia divina, Cristo como Dios es dependiente de ser complementado por la iglesia. Pero hay algo que dice Juan Calvino que me parece interesante refiriendo y comentando este pasaje. Dice que es el más alto honor para la iglesia que el Hijo de Dios se considere a sí mismo en cierto grado imperfecto, en tanto que no esté unido a nosotros. ¿Qué consuelo es para nosotros el saber que no será hasta que estemos ante su presencia que Él tendrá todos sus elementos constitutivos o que Él desee ser considerado como completo? Es tremendamente interesante por esta idea de el cuerpo como complemento de la cabeza. ¿Qué puede hacer la cabeza sin el cuerpo? Imagínense una cabeza sin un cuerpo actuando. Lo único que se me imagina son cosas horrendas, monstruosas, trágicas. Insistamos, aquí no estamos hablando de la esencia divina de Cristo, no estamos hablando de su condición de Dios. Es Dios, no depende de nosotros, pero misteriosamente ha elegido a la iglesia como su cuerpo con la cual operar. De la misma manera que el esposo está incompleto sin la esposa. No se puede pensar tampoco en una vid sin pámpanos. No podemos imaginar a un pastor sin ovejas, a no ser de que esté cesante. Y le hayan dicho muchas veces, te llamamos. Así también la cabeza haya total expresión, haya total sentido, haya plenitud en su cuerpo. Y en este caso, la cabeza que es Cristo tiene un cuerpo que es la iglesia. Y ese cuerpo es pleno en todo sentido, como un todo ordenado. Y esto nos permite entender que Cristo utiliza a
a la iglesia para la realización de sus planes en el gobierno del mundo y para la salvación de los pecadores. Nosotros representamos a Cristo aquí en la tierra. No somos Cristo. No somos dioses como nos anuncia la nueva era. Somos parte, somos miembros del cuerpo místico del Señor. Y como ese cuerpo debemos extender nuestra labor, actuar armónicamente en relación a la enseñanza de Cristo. Insisto, esto es tremendamente misterioso. Tremendamente misterioso. Y yo no lo puedo entender, usted no lo puede entender, nadie lo puede entender a cabalidad, pero sí tenemos que enunciarlo. Y eso debe producir tremendo gozo en nuestra vida. Porque nuestra plenitud se halla en nuestra relación con Cristo y nuestra relación con los fieles en la iglesia. Cuando se nos invita a discernir el cuerpo, cuando tomamos la cena del Señor, se nos invita a discernir nuestra relación con la iglesia. Allí está nuestra plenitud, en Cristo, y nuestra relación con los otros miembros del cuerpo. ¿Qué pasa cuando un miembro del cuerpo, de nuestro cuerpo, no está trabajando, no está funcionando como debiese ser? ¿Alguno de ustedes sufre alguna enfermedad? La Organización Mundial de la Salud define la salud como el estado de perfecto bienestar físico, psíquico y emocional de las personas. Si usted tiene una alteración en relación a ese perfecto estado de bienestar, usted tiene alguna enfermedad y su cuerpo, su mente, su ser no está actuando en plenitud. ¿Qué pasa cuando un miembro de nuestro cuerpo no está funcionando? Todo el cuerpo sufre, todo el cuerpo se duele. Nuestra plenitud está en Cristo y podemos vivir la plenitud hoy reflejada en nuestra vida comunitaria. Para pensar y vivir. Preguntas. Yo aquí pongo 3 preguntas que creo que son necesarias para pensar y vivir. ¿Cuál es nuestra gloria? ¿Dónde está nuestra gloria? ¿Qué es lo que nos da plenitud? ¿Qué es lo que nos hace sentirnos completos, llenos, rebosantes, satisfechos? ¿Y quién o qué determina nuestra identidad? ¿Qué es lo que hace ser lo que somos? Hay una única respuesta a esta pregunta, a estas 3 preguntas. Inclusive, solo una palabra. Y esa palabra es un nombre, que es por sobre todo nombre. Cristo. Cristo es nuestra gloria. Cristo es que nos da plenitud. Y Cristo debe ser lo que determina nuestra identidad. Cualquier cosa fuera de eso es la suplementación del mensaje bíblico. Y como muchas veces nos ha dicho Vladimir en sus sermones, un Cristo suplementado es un Cristo suplantado. En la suplantación de la buena noticia no hay sentido de la vida fuera de Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Todo lo demás queda excluido fuera de Él. Es Cristo nuestra gloria. Es Cristo que nos da plenitud. Y es Cristo que nos hace ser lo que somos y lo que seremos. O sea, nos dota de una identidad. William Hendrickson, y con esto concluimos en esta parte del para pensar y vivir. Dice, con un Cristo que es el fundamento eterno de su salvación, el cristiano nada tiene que temer. Su esperanza será realizada, su herencia plenamente disfrutada. Bendito sea el Señor por esa esperanza, por esa plenitud, por esa seguridad.